Primero, ya tenemos fechas de parciales. Creo que el doctor Turina mandó el otro día mensaje al Classroom. La idea sigue siendo la de siempre, que era tratar de tomar exámenes orales, pero a medida que pasa el tiempo nos estamos dando cuenta que difícilmente eso se pueda cumplir porque la cuarentena se va extendiendo y no obstante se levante, es muy difícil que en lugares de ocupación masiva se levante como colegios, facultades, bares, boliches, eso va para el año que viene. Entonces, es muy probable que terminemos tomando examen escrito multiple choice. Dimos las fechas bastante dilatadas en el tiempo para poder respetar lo de intentar tomar oral, que es la modalidad que utilizamos todos los cuatrimestres y que creemos que es la mejor, quizás no para ustedes piensen que no, pero nosotros entendemos que es la mejor para saber si saben o no la materia. Eh, por eso lo pusimos el 18 de junio y el segundo parcial creo que es el 23 de julio, para que tengan un mes entre parcial y parcial, de manera que si la modalidad oral no se puede llegar a cumplir, lo vamos a hacer por escrito con multiple choice, pero con tiempo suficiente para que puedan repasar la segunda parte previo al segundo parcial. Les decía recién cuando comenzamos esto, a los pocos chicos que estaban, que los felicito, a los que se animan a cursar vía virtual, la verdad que los felicito, porque no deja de ser un desafío. Todo esto tecnológico para nosotros como docentes y para ustedes como alumnos es un cambio, y es bastante difícil estudiar sin tener la interacción con el profesor en cada clase, por resúmenes, con videos, que se corte internet, que por ahí no es lo claro que uno quisiera, porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto. Y a mí particularmente me cuesta muchísimo filmarme frente a una cámara porque no estoy acostumbrado. Estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero no solo. Me siento hasta medio tonto hablando solo como loco. Pero bueno, es un desafío para ustedes y para nosotros, así que los felicito. Me alegro que sean muchos los que preguntan, que estén todos estudiando. Uno al recibir las preguntas se da cuenta que están todos leyendo, que no la están dejando pasar hasta último momento. Así que celebro eso. ¿Tuvieron la oportunidad de ver todos los videos que subí? Pueden usar los pulgares, que esto me encanta. Las reacciones. Ana dice que sí, Ana me acaba de decir recién que no viste nada. O sea, Ana ya está mintiendo, chicos. Ana, pero gracias igual, Ana. ¿Pudieron ver los videos? Sí. Bueno, porque hoy pensaba a la tarde que mi idea de hoy era hacer una clase de consulta. Como difícilmente existan consultas sobre apelación, porque los videos los subí ayer a la noche y quizás algunos de ustedes no los hayan visto. No. Claro, me imaginaba. Mi idea era, primero voy a contestar las preguntas que me mandaron por mail, varias ya las contesté por privado, salvo las de hoy, que no las contesté a propósito para evacuarlas en forma verbal, que creo que está Sofía, Antonella, Noelia no la veo, pero creo que también fue una de las que me preguntó. Así que lo que voy a hacer es arrancar contestando todas las preguntas que me hicieron estos días, y después si quieren abrimos un espacio para evacuar. Si quieren consultas sobre aclaratoria y revocatoria, que lo subí el viernes y tuvieron algunos días para verlo, si quieren seguimos con apelación, o si no, para apelación fijamos una reunión la semana que viene o cuando ustedes quieran, para darles la posibilidad de que lean el material, vean los videos, lo procesen y después me pregunten. ¿Bien? Así que si les parece, arrancamos con las preguntas que hicieron estos días por mail. A ver, ahí puse compartir pantalla. ¿Se ve, no? No. Alan, vos contestame porque ya no se ve. No se ve. Ah, no, sí, pará. No te dejé yo. Ah, con razón. ¿Ahí me dejaste? Ahí sí. Bien. A ver. Bueno, estas fueron las preguntas que me llegaron al correo electrónico, algunas de las que me llegaron el otro día. La primera, que creo que me la hizo Lucía, me preguntaba qué es la figura de la citación en garantía. Acá yo les hago una salvedad, chicos. En principio, intenten dirigir las consultas a cada uno de los profesores. A mí me da igual, honestamente, y los que han cursado antes saben que yo contesto todas, de todas las bolillas, porque fui alumno y sé que a veces uno se anima a preguntarle a un profesor y a otro no, o no le satisfizo la respuesta que le dieron, entonces intenta evacuarla con otro. Nosotros siempre como regla intentamos que cada uno evacúe las preguntas de sus unidades. No obstante, ellos, si me las hacen a mí, yo las voy a contestar igual. Pero sepan eso, intenten dirigirlas primero al profesor que dio la bolilla y después, si no les gustó la respuesta o no los dejó del todo satisfechos, sigan con otros profesores. ¿Qué es la figura de citación en garantía? ¿Qué es lo que tienen que saber? Voy a volver porque no me gusta ver a todos. Lo que tienen que saber central de la citación en garantía es que, a diferencia de las restantes citaciones de terceros que ustedes vieron, la acción contra una aseguradora es lo que se llama acción directa no autónoma. ¿Por qué acción directa? Porque ustedes pueden demandar en forma directa a la aseguradora sin tener que sortear ninguna instancia previa.
pero no es autónoma. ¿Por qué? Porque para poder demandar a la compañía de seguros, indefectiblemente tienen que demandar también al asegurado. ¿Bien? Ejemplo práctico. Luciana venía a 100 km por hora a las 6 de la mañana después de salir de Bruto y de Santa, había hecho una gira larga, alcoholizada, había salido con Diana, que está sonriendo ahí a la izquierda, y con Sofía, que se tapa la boca como un barbijo, pero está riendo. Venía alcoholizada y yo me había levantado para salir a correr, pero yo no tomo alcohol ni salgo, entonces me había levantado para salir a correr el fin de semana. Me atropella, salto por arriba del auto y me rompo las dos piernas. Le digo a Luciana y a Diana, que se iba riendo como acompañante, bueno, indemnícenme, no voy a poder correr más, era un maratonista bárbaro, así que no voy a poder ejercer más deporte, deberían pagarme la indemnización. Ellas se reniegan, dicen, no, no te vamos a pagar nada. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo la posibilidad de iniciar un juicio, una acción de daños y perjuicios contra ellas dos. Como Luciana y Diana, bueno, por ahí tengan, pero supongo yo que no van a tener el dinero suficiente o el patrimonio para afrontar esa deuda, para pagarme las lesiones, el daño moral, etcétera, voy a demandar a la compañía de seguros. Pero el tema de lo que se llama citación en garantía de la compañía de seguros es que yo no la puedo demandar directamente a la compañía. Yo sé que ni Luciana ni Diana tienen trabajo. Las dos la mantienen los padres, no tienen un peso. Las doy vuelta y no se les va a quedar ni una moneda. Se la gastaron toda esa noche en bruto tomando bebidas espirituosas. Entonces, yo sé, ellas no me van a poder pagar nada. Indefectiblemente lo que van a cubrir va a ser la compañía de seguros. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo demandando a Luciana y a Diana si yo sé que la que va a pagar es la compañía de seguros X? Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque no hay acción directa autónoma contra la compañía. Esto grábenselo porque suele ser pregunta de examen, es ¿qué pasa con la acción dirigida a la compañía de seguros? Ustedes tienen que decir, es una acción directa porque se puede demandar contra la compañía, pero no autónoma. ¿Qué quiere decir? Que indefectiblemente tengo que demandar también a Luciana, no sé quién la había hecho como asegurado. Como contrapartida sí podría demandar solamente a Luciana y a la compañía no. Si yo sé que Luciana es millonaria, nunca lo vas a hacer porque siempre es mejor tener dos que uno, ¿no? Como demandado. Pero si yo sé que Luciana es millonaria, la podría demandar directamente a ella y a la compañía no. Lo que no se puede hacer es lo inverso. ¿Se entiende? No se puede demandar únicamente a la compañía de seguros, porque no es autónoma la acción. Es acción directa, pero no autónoma. Indefectiblemente hay que demandar al asegurado. Y la segunda particularidad que tiene el tema de la citación en garantía es que la compañía de seguros no va a responder por el importe total de la condena. Es decir, si me fracturaron las dos piernas y el juez, a ver qué juez, Florencia Donofrio, la jueza Florencia Donofrio, condena a 10 millones de pesos porque ese grupo tenía una carrera deportiva frustrada, una pérdida de chances frustrada porque iba a ser campeón mundial en maratón, la compañía de seguros no va a pagar esos 10 millones de pesos, va a pagar hasta la medida del seguro, se dice, el artículo 118 de la 17419, que es la ley de seguros. ¿Qué es hasta la medida del seguro? La compañía responde hasta el monto por el cual se contrató la póliza. Si Luciana contrató una póliza baja, por ejemplo, que tiene un tope máximo de 500.000 pesos, la compañía de seguros va a tener que cubrir, sí, pero va a cubrir hasta 500.000. Los 9,5 millones restantes los tendrá que pagar Luciana de su bolsillo. ¿Se entiende? Esas son las dos particularidades centrales de la citación en garantía. Entonces, no hay acción directa autónoma. Hay que demandar sí o sí al asegurado para poder demandar también a la compañía de seguros. Y la segunda particularidad que tiene es que la compañía responde en la medida del seguro, responde hasta el monto contratado, que surge de la póliza, artículo 118 de la ley de seguros. Con que sepan eso, está perfecto. El resto de las acciones es igual. Ofrecen pruebas, la compañía de seguros contesta la citación, puede ofrecer la cantidad de pruebas que quiera, podrá o no adherir a su asegurado, es decir, si hay alguna causal de exclusión de cobertura, esto ya no excede procesal porque va, creo que en la facultad se ve en el seminario de seguros, podrá oponer alguna causal de exclusión de cobertura, en este caso que Luciana conducía ebria, para eximirse de responder, es decir, podrá haber también contradicción entre la compañía de seguros y el propio demandado, asegurado o no. Pero lo que ustedes tienen que saber ahora para esta materia es eso, que no hay acción directa autónoma, que para poder demandar a la compañía de seguros, indefectiblemente tengo que demandar al asegurado, y que la compañía responde en la medida del seguro, es decir, hasta el monto contratado en la póliza. ¿Bien? ¿Bien? No me ponen el pulgar, chicos, yo quiero usar los emoticones, ahí está. No, Luciana es con el dibujito. Bien igual, pero... A ver, segunda pregunta. Ay, no, me equivoqué otra vez. No sé, ¿cómo se hace eso del pulgar? Abajo a la derecha dice reacciones. Ah, mirá. Ah, ahí está. Es malísimo. Tiene el saludito que creo que es para despedirse y el pulgar. Segunda de las preguntas. Las leo yo por separado. Genial. O palo, no sé qué es. La segunda pregunta que me hicieron decía,
Doctor, quería consultarle sobre la revocatoria con apelación en subsidio. No me queda claro en qué supuesto se sustancia. Muy buena pregunta fue esa. Bien. ¿Qué pasa con la revocatoria? La revocatoria, si vieron los Word y los videos, procede contra providencias simples que causen o no gravamen irreparable. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tema de la sustanciación? Hay veces que se sustancia, es decir, que se corre traslado a la parte contraria, y hay veces que se resuelve directamente. ¿Cuándo el juez va a resolver directamente una revocatoria? Cuando la resolución, la providencia simple, que uno cuestiona, fue motivada por un mismo pedido de la parte que ahora viene a recurrir. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo pido una botella de agua, vaso de agua, y el juez me dice que no, en 2 renglones. Yo planteo revocatoria. En este caso, el juez no va a sustanciar con la demandada que es Antonella Nervi. No lo va a sustanciar con Antonella. ¿Por qué? Porque no hay interés en traerle al proceso para esta cuestión. Porque el pedido lo hice yo, me lo rechazó a mí, yo vengo a plantear la revocatoria. ¿Se entiende? Cuando la resolución recurrida fue motivada por un pedido de la misma parte que había hecho el planteo anterior, no se corre traslado, no se sustancia. El segundo supuesto, en el cual tampoco se le correrá traslado a Antonella, es si este pedido fue dictado de oficio por el juez. Bien, si la providencia simple fue dictada de oficio, es decir, que no fue motivada por petición de ninguna de las dos partes, si alguna deduce revocatoria, el juez no va a sustanciar, va a resolver directamente. ¿Bien? ¿Cuándo sí se sustancia? Caso inverso. Yo pido el vaso de agua, el juez me lo concede y Antonella deduce la revocatoria. En este caso, el juez va a correr traslado a la parte contraria por nota. ¿Bien? Ahora, la pregunta era, ¿qué pasaba con la revocatoria con apelación en subsidio? ¿Se sustancia sí o no? Esa es una muy buena pregunta, ¿por qué? Si era el primer elenco que les contaba, es decir, si había sido una providencia dictada de oficio o a pedido de la misma parte que deduce la revocatoria, yo, parte agraviada, deduzco la revocatoria con apelación en subsidio. El juez no la va a sustanciar. ¿Bien? Me rechaza la revocatoria, pero como era una providencia simple que causaba gravamen irreparable, gravamen irreparable, me va a conceder la apelación. En ese momento, rechaza la revocatoria y concede la apelación, ahí sí lo sustancia con la parte contraria. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? La revocatoria no había que sustanciarla, la resolvía directamente. Me la denegó. Pero la apelación concedida en forma subsidiaria, porque era una providencia simple que causa gravamen irreparable, sí la de sustanciar. Recuerden que en este caso, no se va a presentar un memorial. ¿Por qué? Porque ya estuvo fundado con el mismo escrito de revocatoria con apelación en subsidio. ¿Se entiende por qué en este caso sí se sustancia? En el otro supuesto, es decir, si la resolución recurrida fuera motivada por un pedido de la contraria, yo había pedido el vaso de agua, el juez me lo concede, Antonella deduce revocatoria con apelación en subsidio, acá el juez, previo a resolver la revocatoria ya directamente, lo sustanció conmigo. ¿Bien? Yo contesté el traslado, el juez resolvió. Si rechazó la revocatoria y concede la apelación, ya lo va a enviar a cámara. ¿Por qué? Porque yo ya fundé, los dos fundamos. La parte que pidió la revocatoria y yo cuando lo contesté. ¿Se entiende? El tema de la parte de la apelación en forma subsidiaria, ¿o quieren que lo repita? Noelia se rasca la pera, ¿no? Karen tiene una cara que no se está enojada o no entendió. Pablo sonríe, o sea que lo hago reír o dice este pibe no se le entiende nada, mejor veo los videos o leo los manuales. ¿Se entiende cuándo sí o cuándo no? ¿O quieren que lo repita? En serio estoy preguntando, ¿eh? Acá es para usar el... Se lo digo rápidamente otra vez. ¿Qué pasa con la revocatoria? Gracias, Nacho, aunque no te veo una foto con tu novia, debe ser en la nieve. Gracias por el pulgar. ¿Qué pasa con la revocatoria con apelación en subsidio? Con el tema de la sustanciación. Si la resolución recurrida había sido dictada de oficio o motivada por un pedido de la misma parte, no se sustancia. Ahora bien, si rechaza la revocatoria y concede la apelación, ahí sí va a correr traslado a la parte contraria para que conteste el memorial, va a ser en este caso la apelación. ¿Bien? En el caso inverso, en la otra variante, que es decir, que si la resolución recurrida fue motivada por un pedido de la contraria, la parte A pidió algo, el juez lo concedió, la parte B deduce revocatoria con apelación en subsidio, el juez previo a resolver va a correr traslado. La parte A contesta, el juez resuelve. Si rechaza la revocatoria y en una providencia simple que causa gravamen irreparable,
va a conceder la apelación y lo va a enviar a Cámara porque ya está fundado por las dos partes. Por la primera parte, cuando dedujo la revocatoria con apelación en subsidio, y por la contraria, cuando contestó ese traslado de la revocatoria. ¿Bien? Bueno, como nadie es así, sigo. A ver. Otra pregunta. Doctor, le quería consultar en el punto que dice si se puede pedir revocatoria de una providencia que decreta o deniega una medida cautelar. En la provincia la única vía recursiva es la apelación. Y en Nación se admite por vía de reposición y también la apelación en forma subsidiaria o directa. Esto más que una pregunta, en realidad está bien contestado. ¿Qué pasa con la apelación? Que yo creo que lo puse eso en el resumen. No me acuerdo haberlo dicho en el video. La providencia que concede o deniega una apelación es una providencia simple. Si sigue la regla general del recurso de revocatoria, por ser una providencia simple, debería ser susceptible de revocatoria, valga la redundancia. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 198 del Código Procesal de la provincia, en el tercer párrafo, dice que la providencia que admite o deniega una medida cautelar admite apelación. ¿Bien? No habla de revocatoria. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría pensar primero, la regla general es que es una providencia simple, entonces yo podría deducir un recurso de revocatoria, pero el problema es que hay una norma específica en torno a concesión o denegatoria de medidas cautelares que prevé una única vía recursiva que es la apelación. ¿Bien? Entonces, en provincia no está prevista la revocatoria contra la providencia simple que concede o deniega una medida cautelar. Hay jurisprudencia de algunos autores, como Palacio, por ejemplo, que dicen que en realidad debería admitírsela. Nación, el Código de Nación fue más feliz al respecto porque admite los dos recursos. Admite o revocatoria o apelación. Y se puede interponer revocatoria solo, revocatoria con apelación en subsidio o apelación solo. ¿Bien? Pero esa es una diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia. Entonces vuelvo. ¿Qué pasa en torno a las medidas cautelares, a las provincias que conceden o deniegan medidas cautelares? Es una providencia simple. Pero el problema es que el artículo 198 del Código Procesal prevé que la única vía recursiva contra esa resolución judicial es la apelación. En Nación admite también la revocatoria. ¿Bien? Hay otro supuesto, que este seguro no lo nombré porque lo suelo decir cuando hablo en clase, pero no me acuerdo de haberlo escrito, ni tampoco de haberlo puesto en los videos, que es el del artículo 377, que es el que habla de denegación, sustanciación y producción de prueba. Todas las medidas que el juez adopta en torno a denegación, sustanciación o prohibimiento de medios probatorios, el Código de Provincia dice que son irrecurribles. Como dice que son irrecurribles, no admiten ningún tipo de recursos, nada. El de Código Procesal de la Nación tiene una redacción diferente y dice inapelables. Por ende, ahí sí se admite la revocatoria. Porque como lo que niega es la apelación, pero no dice nada respecto de la revocatoria. ¿Bien? Es otro supuesto, excepcional en lo que hace a materia de recurso de revocatoria. Artículo 377. En Nación dice inapelables, entonces sí se admite la revocatoria. En Provincia dice irrecurribles, por ende, si uno lo interpreta literal, no se admitiría ningún tipo de recursos. No obstante, alguna jurisprudencia la revocatoria la admite. Pero ustedes tienen que saber el texto literal. ¿Bien? A ver, ¿qué otra pregunta me hicieron? Dice, esta es Fantonela, creo. Le quería hacer una consulta sobre el tema de la resolución de la revocatoria. La resolución que desestima la revocatoria causa ejecutoria y es inapelable para el recurrente, pero no para la contraria en caso que el recurso prospere y la providencia sea revocada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entonces ahora se los voy a pasar en limpio. ¿Qué pasa? Una parte del proceso, la parte Pablo, pide una medida cautelar. No, una medida cautelar no, porque justo es un ejemplo complicado. Pide un préstamo del expediente. El juez se lo deniega. Pablo entiende que encuadraba dentro del artículo 127, que es el que faculta a pedir las actuaciones en préstamos, y se dan algunas particularidades. Entonces, deduce recurso de revocatoria. ¿Bien? El juez, ¿qué va a hacer ahí? No lo va a sustanciar, lo va a resolver directamente. La otra parte, como la denegatoria de la apelación no le causaba ningún tipo de gravamen, le convenía que no le presten el expediente a Pablo, no dijo nada. Se quedó sin decirle nada. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dedujo recurso de revocatoria. El juez resolvió y lo denegó, supongamos. Esa resolución
Para Pablo, causa ejecutoria. ¿Qué quiere decir que causa ejecutoria? Que pasa en autoridad de cosa juzgada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que esto creo que lo vieron en la bolilla 9. Las resoluciones judiciales, ustedes saben que siempre pasan en autoridad de cosa juzgada, es decir, adquieren firmeza. ¿Cuándo adquieren firmeza? En dos formas diferentes. Cuando son consentidas, cuando una resolución es consentida, puede ser en forma expresa, se dicta una resolución judicial y ustedes vienen por un escrito y decir, señor juez, consiento lo prohibido a fojas tanto. Consentimiento tácito, que es, ustedes se notifican de la resolución por el medio que sea por nota, sea por cédula, y no dicen nada, consentimiento tácito. O cuando queda ejecutoriada. ¿Cuándo queda ejecutoriada? Cuando ustedes dedujeron un recurso y ya se resolvió. Una vez que se resolvió y que ya no se admite más recursos, esa resolución queda firme por ser ejecutoriada. Se recurrió y ya quedó firme. Eso quiere decir ejecutoriada. ¿Por qué en el resumen yo le decía causa ejecutoria para Pablo? Porque ustedes ya se dictó la providencia de cuestionaron, plantearon la vía recursiva que entendían correcta, que en este caso era la revocatoria, y el juez resolvió. Para él causó ejecutoria. ¿Y por qué? Que era la otra parte de la pregunta. Si el juez la modifica para la contraria no causa ejecutoria, por una sencilla razón. Cuando el juez le denegó el préstamo, esa resolución ¿a quién agraviaba? A Pablo. Pero a Karen no. A Karen hasta la beneficiaba. No, Pablo no se podía llevar el expediente. Ahora, cuando el juez modificó la resolución, esta resolución nueva es la que le causa gravamen a Karen. Entonces nunca podría causar ejecutoria para los dos. ¿Se entiende? Porque el perjuicio para ella lo causó la segunda, no la primera resolución. ¿Bien? ¿Sí o no? Nadie se anima a hacer así. Franco dice que sí. ¿Se entiende? Cuando se dicta una providencia simple, cualquier resolución judicial en realidad. Ah, tienen chat también. Paren un poco. A ver. Sí, entendí. Gracias, dijo Noelia. Buenísimo, Noelia. Me alegro. Cuando se dicta una resolución judicial, la parte plantea la vía impugnativa que considere pertinente, en este caso recurso de revocatoria, y el juez resuelve, ya una vez que resolvió, si no existe ningún recurso pendiente, causa ejecutoria para él. Listo, se terminó. Ahora, si el juez modificara esa resolución, podría venir la parte contraria y sí cuestionarla. ¿Por qué? Porque para ella nunca podría adquirir firmeza porque la que le causa gravamen es esta, no fue la anterior. ¿Se entiende? A ver, ¿qué más? Esperen que estoy bajando, a ver qué dice. A ver, leyendo el apunte que subió sobre el recurso de apelación, no termino de darme cuenta. Ah, esta fue Antonella. Cuando habla del sorteo de la sala de la Cámara que entenderá el recurso. ¿En qué supuestos pudo haber ido anteriormente el expediente a Cámara, en cuyo caso quedará radicado ante esa misma sala? Bueno, cuando ayer Antonella veo que estuvo viendo apelación. ¿Qué pasa con la radicación de sala? El tema es así. Cuando en el transcurso de un proceso el juez dicta una providencia simple que causa gravamen irreparable, o una interlocutoria, o la sentencia definitiva, que son, por el artículo 242, las resoluciones susceptibles de apelación, la parte que se considera perjudicada, agraviada por esa resolución, tiene la posibilidad de apelar en 5 o 2 días, según sea ordinario sumario o sumarísimo 2 días. ¿Bien? Se apela, una vez, de acuerdo a la forma, libremente o en relación, se fundará, etc., se va a remitir el expediente a Cámara. Cuando llega el expediente a Cámara, lo primero que hace, se lo recibe en una mesa general. La Cámara de Apelaciones Civil de Mar del Plata tiene 3 salas, y una mesa general que se llama mesa de sorteo. El expediente llega, y lo que se hace es sortear a qué sala le va a tocar. Es una vez cada uno. ¿Bien? Por el tipo de materia que sea. Entonces, ahí se hace el sorteo de sala. Se hace el sorteo, salió sorteada la sala 2. Se remite el expediente, y ahí, de acuerdo al tipo de recurso, se tiene por recibido y se pasa a resolver, caso de recurso concedido en relación, o se dicta lo que se llama providencia de autos, que se notifica por cédula si el recurso fue concedido en forma libremente. ¿Por qué lo que preguntaba Antonella? No entiendo eso de si ya tuvo radicación de sala, porque si en el transcurso del proceso, por ejemplo, se apeló una medida cautelar, bien, el expediente fue a Cámara, se sorteó la sala y salió la 2. Se resolvió el recurso, etcétera, volvió el expediente a primera instancia. En realidad ese expediente no iba porque era un recurso con efecto dilutivo, pero no importa. Convengamos que fue una apelación, que fue el expediente a primera instancia o que fue un cuadernillo del 250, el trámite del proceso continúa en primera instancia, se dicta la sentencia y ahora se apela a la sentencia. Cuando el expediente vuelva, no se hace un nuevo sorteo. ¿Por qué no se hace un nuevo sorteo? Porque ya tuvo radicación por primera vez. El sorteo de sala es la primera vez que llega el expediente a la Cámara.
¿Se entiende? Si nunca se apeló nada, y lo único que se apela es la sentencia definitiva, se va a sortear la sala en esa oportunidad. Ahora, si en el marco del proceso hubo alguna apelación, fue a la Cámara, se sorteó la sala y se resolvió el recurso, si el proceso luego continúa y se apela a una nueva resolución, que puede ser una interlocutoria o puede ser la sentencia, no se va a sortear de nuevo. Cuando llegue a la Cámara verán que siempre se le pone un sello en la carátula para que ya sala 1, sala 2, sala 3. Cuando llegan, en la mesa de sorteo dicen, este ya tramitó en la sala 2, lo envían directamente ahí. ¿Se entiende? Eso es lo que refiere en torno a radicación de sala. Es la primera vez que llega el expediente a Cámara con motivo de una apelación. Se sortea una única vez. Todas las sucesivas veces que vaya a alguna apelación a Cámara, ya iré directamente a la misma sala. Esta es larga, a ver. Esta creo que la hizo Sofía. Tengo una consulta respecto de las facultades del artículo 255. El artículo 255 se lo van a estudiar muy bien, chicos, porque es materia de examen. Únicamente para los recursos de apelación concedidos forma libremente. Sí, bien. La segunda facultad establece la posibilidad de replantear pruebas y dentro de este supuesto se admiten aquellas que hayan sido declaradas negligentes en primera instancia. Pero en la cuarta facultad se establece la posibilidad de producir prueba confesional en Cámara, pero solo los efectos de complementar aquello producido en primera instancia. No entra el supuesto de la declaración de negligencia. Entonces, ¿la segunda facultad sería para todos los medios probatorios excepto la prueba confesional? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Sofía, voy a decirle la pregunta, me parece. Ahí voy, Nicole, perdón porque salí del cuadro para leer la pregunta. Ahora, tengo una duda. Ya vuelvo. No, pará. Si querés, preguntame, Nicole, y después vuelvo con esta, porque es una pregunta sobre el mismo tema. Preguntá, ¿eh? ¿Querés liberar el micrófono? Alan, ¿le liberás el micrófono a Nicole para que pregunte? Voy a hacerlo. A ver. Ahí está. Lo está haciendo yo. Ahí está, sí. No, mi duda era respecto al trámite de la revocatoria. Se me confunde cuándo se va a sustanciar y cuándo no. No sé, se me confunde a eso que llaman la parte. O sea, sé que capaz es una pregunta muy tonta, no sé si es una pregunta tonta o no. Ninguna pregunta es tonta. Nunca una pregunta es tonta, jamás. Jamás. Porque se me confunde eso. ¿El tema de la sustanciación? Se me confunde eso. En el caso de la revocatoria. Bien, el tema es así con la revocatoria. Siempre la revocatoria tengan en cuenta que procede únicamente contra providencias simples. Que causen o no gravamen irreparable, pero únicamente contra una providencia simple. Si fuera una interlocutoria o una sentencia definitiva, no admite el recurso de revocatoria. Ahora, perdón, silenciate el micrófono si querés, Nicolás, si no hay sonido de fondo. Bien, solamente procede contra providencias simples que causen o no gravamen irreparable. Ahora, ¿qué pasa? Esa providencia simple que uno cuestiona, que la parte agraviada cuestiona, puede haber sido dictada por el juez de oficio, es decir, ninguna de las partes pidió nada, el juez dictó una providencia de oficio. Bien, en ese caso, o si esta providencia que causa o no gravamen irreparable fue como motivo de una petición de la misma parte que recurre, es decir, yo pido algo, el juez me lo deniega, yo deduzco la revocatoria, es decir, la misma parte que pidió es la que viene ahora a deducir revocatoria, en este caso no se sustancia, ni de oficio, ni a pedido de la misma parte que había hecho el planteo anterior, no se corre traslado a la contraria. ¿Por qué? Porque no hay interés jurídico en oírla, porque ella no hizo nada. La contraria no intervino en esta secuencia. ¿Bien? Entonces, reitero, providencia dictada de oficio o providencia dictada a pedido de la misma parte que ahora viene a deducir la revocatoria, no se sustancia. ¿Cuándo sí se sustancia la revocatoria? Cuando yo pido algo, el juez me lo concede y viene Karen y deduce la revocatoria. Bien, viene la parte contraria. En este caso, la parte contraria deduce revocatoria en el plazo de 3 días. El juez, previo a resolverla, me sustancia y me corre traslado a mí por 3 días, por nota. Yo podré o no contestar. Y el juez resolverá. ¿Bien? Esa es la diferencia de cuándo se sustancia y cuándo no se sustancia. Si la resolución recurrida fue motivada por un pedido de la contraria, sí se sustancia. Si no, no. Fíjate, siempre, que es lo que yo les suelo decir en clase, o solía decir en clases cuando estaba presencial, el derecho siempre es sentido común. En el caso cuando es sustanciación, ¿por qué en los dos primeros supuestos no y en el otro sí? Porque en este caso, en los primeros supuestos es de providencia de oficio o motivada por la misma parte que ahora recurre, la otra parte nunca intervino. Entonces, ¿qué interés hay en que se le corra traslado si nunca intervino? ¿Bien? No se sustancia.
En el caso contrario, sí, porque la parte pidió algo. Se lo concedieron, yo vengo a cuestionarlo y dejarlo defenderse para mantener esta resolución. ¿Bien? Bueno. La pregunta de Sofía, creo que era. Era de tuya, Sofía, ¿no? ¿Qué pasa con las facultades del 255? La redacción del 255 no es muy feliz. ¿Qué pasa? En el inciso segundo de las facultades habla de lo que se llama replanteo de prueba en la alzada. ¿Cuándo ustedes van a poder replantear la prueba? Recuerden, las facultades del 255 únicamente se pueden ejercer si el recurso fue concedido libremente. ¿Cuándo el recurso se concede libremente? Lo dije como 20 veces en los videos. A ver quién contesta. Lucila, contestá. Cuando procede ante sentencias definitivas en procesos ordinarios o sumarios. Excelente. Entonces, eso, grábenselo. Recurso concedido libremente solamente contra esas dos resoluciones judiciales, definitiva de ordinario y sumario. Todas las demás, es decir, sentencia definitiva de sumarísimo, sentencia de juicio ejecutivo, que se llama sentencia de tránsito y remate, todas las interlocutorias, menos la negligencia que no se puede, y las providencias simples que causen gravamen irreparable, se van a conceder en relación. ¿Bien? Entonces, las facultades del 255 solamente van a poder ejercerse si el recurso fue concedido en forma libre, libremente. La pregunta que hacía Sofía es, en la segunda facultad, el inciso segundo, hablaba de lo que se llama replanteo de prueba en cámara. ¿Cuándo hay replanteo de prueba en cámara? Si ustedes hubiesen ofrecido una prueba en primera instancia y el juez no se las dejó producir, el juez tiene la facultad, artículo 377, de decir, no, esta prueba no sirve para nada, es inconducente, es superflua, no te dejo producirla. Por ejemplo, en el accidente de tránsito de Diana y de Luciana, yo ofrezco una pericial en arquitectura. ¿Para qué puede servir eso en el juicio? Para nada. Entonces el juez va a decir, no te la dejo producir. Bien, ahora, ¿qué podré hacer yo? Una vez que apele la sentencia definitiva, que se dicte la providencia de autos, que se notifica por cédula, yo dentro de los primeros 5 días, este caso sería un sumario, así que sería el mismo paso para expresar agravios, dentro de los primeros 5 días debo decir, quiero replantear la prueba pericial en arquitectura, porque para mí sí era relevante, no sé por qué, pero sí era relevante. Entonces, ¿se puede replantear pruebas en cámara? Sí, si se consiguió en forma libre, cuando se la denegaron la producción en primera instancia o cuando fueron declarados negligentes. Sofía me preguntaba qué pasa con la confesional. ¿Por qué? Porque en el inciso cuarto, al hablar de confesional, lo que permite es volver a producir esta prueba en segunda instancia para complementar la producción en primera instancia. Pero ojo, la pregunta fue excelente. ¿Por qué? Si ustedes no ofrecieron nunca la prueba en primera instancia, es decir, cuando yo interpuse la demanda, me olvidé de ofrecer prueba confesional, después en cámara no lo voy a poder replantear. ¿Por qué? Porque no es un replanteo, es un planteo nuevo. Yo estoy ofreciendo una prueba extemporáneamente. La oportunidad para ofrecer la prueba confesional, en este caso que era un sumario, era con la demanda. Entonces no voy a poder ofrecer la confesional. Segundo supuesto, si a mí me declararon negligente en la producción de prueba confesional, yo tendré que hacer el replanteo de esa prueba confesional. Si el juez me lo admite, la podré producir. Si el juez me lo deniega, no voy a poder hacer uso de la facultad del inciso cuarto. ¿Por qué? Porque no estoy complementando ninguna prueba si esta prueba me la declararon negligente. ¿Se entiende eso, Sofía? Sí, genial. El inciso es poco feliz porque lo separa del resto de los medios probatorios. Cuando habla de replanteo de prueba y después sale la prueba confesional. Es poco feliz. ¿Pero por qué lo hicieron? Para aclarar que la posibilidad de producir prueba confesional en cámara es solamente para complementar la primera instancia. Bien, se tiene que haber hecho la prueba en primera instancia. Bien, o si no me dejaron hacerlo, me declararon negligente, cuando yo hago el replanteo, la Cámara me lo tiene que admitir. Si me lo admitiera, la podré producir. Si no me lo admitiera, no podré complementarla. Esto se usa cuando absuelven posiciones y ustedes omitieron hacer algún tipo de pregunta de una posición, entonces la complementan en Cámara. Igual no pasa nunca, la complementan en Cámara. Y ahora, ojo, porque esto sí es pregunta de examen. Ese inciso cuarto es la única facultad, yo creo que puse hasta ojo con signo de admiración, es la única facultad que no se puede ejercer indistintamente si es ordinario o sumario la sentencia. Todas las facultades del 255 las puede plantear quien apela a la sentencia definitiva de ordinario o sumario, pero la del inciso cuarto, la de prueba confesional, solamente la puede pedir si lo que se apeló fue la sentencia definitiva de un ordinario. Para el sumario no rige. Eso es pregunta de examen, ¿eh? ¿Bien? Creo que no tenía ninguna... A ver, me parece que no había ninguna pregunta. No. Joya. Bueno. A ver.
¿Qué quieren que conteste ahora? Si no, voy a agarrar el programa y les voy a decir lo que es lo que hago siempre también, que es lo que es central, que tienen que saber, y si quieren les playamos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Lucila, ¿qué haces así? Ahora mira para arriba. Perdón, ¿puede repetir lo último que dijo? Por favor. ¿Lo último, lo de confesional? Sí, que solamente... Bien, sí, te entendí. La prueba, ustedes cuando ven las facultades del 255, ¿por qué? ¿Qué pasa? Las facultades del 255, los recursos concedidos en forma libremente, ustedes tienen más posibilidades que los recursos concedidos en relación. Los recursos concedidos en forma en relación es para cuestiones puntuales. El libremente se le permite hacer otras cosas en cámara. Son todas las facultades del 255. La del inciso cuarto, que es la posibilidad de producir prueba confesional para complementar la ya producida en primera instancia, es la única de todas esas facultades del 255 que se puede ejercer si lo apelado es una sentencia definitiva de un ordinario. Si lo que se apeló fue una sentencia definitiva de un sumario, de un proceso sumario, puede ejercer toda la facultad del 255 menos la prueba confesional. Esa está vedada, lo dice el propio artículo. No se puede. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes les pregunten, si es que les preguntan en el examen, ¿qué facultades tendrá el apelante si el recurso fue concedido en forma libremente? Ustedes tienen que decir, podrá ejercer dentro de los 5 días de notificado por cédula la providencia de autos las facultades del 255, que son fundar apelaciones diferidas, bla, bla, bla. Cuando lleguen al inciso cuarto, que es de prueba confesional, tendrán que decir, salvo que lo apelado haya sido una sentencia definitiva de sumario, en cuyo caso no se puede pedir la producción en segunda instancia. ¿Bien? La prueba confesional solamente se puede pedir si lo apelado fue una sentencia definitiva de un ordinario, no de un sumario. Todas las restantes facultades que prevé ese artículo se pueden ejercer indistintamente si lo apelado fue una sentencia definitiva de ordinario o sumario. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, voy a agarrar el programa entonces. ¿Alguno quiere preguntar? Una pregunta. Sí, yo. ¿Las preguntas van a ser así para aclarar y desarrollar o solo verdadero o falso, justificar la falsa, multiple choice? ¿Cómo sería? Pensé que me ibas a preguntar algo de recursos. Mirá, Luciana siempre quiere saber cómo se van a tomar los parciales. Zafás del oral por ahí este cuatrimestre, ¿eh? Igual me ha ido bien. Sí, me acuerdo. Miren, les voy a decir las alternativas que estamos manejando. La verdad, la realidad es que no tenemos nada definido y de hecho mañana en la facultad va a haber una capacitación en torno a la toma de exámenes virtuales en forma escrita. Porque yo la verdad que no, bueno, en la escuela judicial rindo asiduamente exámenes así virtuales, pero no sé cómo evaluar. Las alternativas que estuvimos barajando fue hacer verdadero y falso, solo, a secas, hacer verdadero y falso, pero justificando la respuesta, como es bueno, ustedes son chicos, como es en concursos y quiebras, se hace así, ustedes tienen que poner si es verdadero o falso, pero además fundar el porqué de la opción que eligieron. Y otra que yo no estoy muy de acuerdo, es muy buena como forma de preguntar, pero es bastante exigente, que es la de que haya más de una opción correcta. Darles varias opciones, A, B, C o D, pero que las correctas puedan ser la A y la C, no una sola. A mí, yo eso, cuando lo hablamos, le dije que no me cerraba del todo porque me parece que es bastante complejo para un alumno, y aparte presta confusión. Pero bueno, es una forma válida. Estamos evaluando todas las alternativas. Si me preguntan, yo les digo lo mismo que le dije en la clase anterior, a mí me gusta más tomar oral. Y me parece que es la mejor forma de evaluar. No depende de nosotros el saber cómo se va a desarrollar esto, porque son temas que nos exceden, pero si me preguntaran hoy qué entiendo yo que va a pasar, va a ser un examen escrito multiple choice. Supongo que algunas preguntas serán con opciones y otras para desarrollar. Desarrollar en 3 renglones, 4 renglones, no como un examen de desarrollo masivo como se hace en algunas materias de primero o segundo año. Pero lo estamos evaluando, la verdad que no... Y tampoco me quiero aventurar a decirles algo porque no me gusta generar falsas expectativas, por ahí les digo va a ser verdadero y falso y después hay una opción distinta. No tenemos nada definido. Sí hemos hecho varias reuniones de cátedra y hemos discutido varias alternativas. En lo único que nos pusimos de acuerdo hasta ahora fue en las fechas, que consideramos bueno ponerles 18 de junio y un mes y pico después la otra, para permitir que todos se terminen de asentar con esta nueva forma de estudiar, para que terminemos de dar bien los contenidos y darles tiempo entre un parcial y el otro. Y también ver cómo se va desarrollando esto, si se puede volver a la facultad o tendrá que ser vía virtual. No sé. Mañana, pregúntenle al próximo profesor, porque mañana va a haber una capacitación sobre eso, a ver qué nos dijeron. Nicole dice, en el primer apunte sobre el punto 1 y 2,
En la primera parte hace referencia sobre la renuncia anticipada de los recursos. Esa parte no anticipa. Ah, no. No, mira, no me acordaba que lo había puesto. A ver, para que lo voy a buscar. Porque. A ver. Ah, no, ¿lo hice el programa o lo puse yo en el resumen? No. A ver. Bueno, escribime, Nicole, porque no me acuerdo si yo lo puse en el resumen o no. En el resumen. En la primera hoja casi. Sí, 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 ahí lo vi. Esperen que estoy viendo qué es lo que puse acá. Sí. ¿Qué pasa con esto? No se toma igual, ¿eh? Esto, es más, no sé ni siquiera por qué lo puse en el examen. Lo suelo decir en forma verbal, pero no sé ni por qué lo puse en el resumen. Yo he estado muy inspirado escribiendo. Hay algunos autores que entienden que no se puede renunciar en forma anticipada a los recursos. Hay algunos supuestos en el código, por ejemplo, cuando se habla de juicio ejecutivo, el juicio ejecutivo no hay traslado de demanda. Lo que se hace es intima de pago directamente. Ese trámite es irrenunciable para las partes. Lo dice expresamente el código, no se puede renunciar a recibir la intimación de pago. Hay autores que dicen que tampoco se puede renunciar a la posibilidad de recurrir. ¿Bien? Y otros entienden que sí, porque en realidad es una facultad convencional que uno si quiere la ejerce y si no quiere no. Honestamente no tendría que haberlo puesto en el resumen porque los puede llegar a confundir, no se tome igual en el examen. Lo que alude a esto de renuncia convencional es que muchas veces se pacta en un contrato que si se recurre a los tribunales judiciales no se podrán ejercer recursos. Y eso es lo que la doctrina mayoritaria entiende que está prohibido porque uno no puede renunciar anticipadamente a una facultad que podría ejercer válidamente en juicio. En el juicio ejecutivo, que por eso traje el ejemplo de la colación, es más fácil porque el juicio ejecutivo, no recuerdo el número de artículo, expresamente dice que no se puede renunciar, son trámites irrenunciables. En el tema recursivo no dice nada, entonces algunos dicen que se puede renunciar convencionalmente y otros dicen que no, yo entiendo que no. Eso no se toma en el examen, es un dato de color que quizás no lo tendría que haber puesto para no llevar a confusión. Para mí no se puede renunciar anticipadamente a un recurso, pero dentro del proceso sí, en un contrato no. ¿Qué más? Noelia, hago una pregunta que me mandaste varios mails. O Pablo también mandó. Pablo hizo una pregunta. ¿Cuál pregunta habías hecho? Pará, mandala de vuelta acá. O la contesté recién. Porque tu pregunta había sido muy inteligente. Y es más, Pablo está siendo elogiado por los profesores, chicos, porque está haciendo preguntas muy buenas. Mirá la flor que te tire, Pablo. Está siendo elogiado en el grupo porque has hecho preguntas bastante interesantes. No me acuerdo haber hecho de acá pregunta. No. Creo que te mandé un par de trabajos, pero pregunta no me acuerdo. Ah, o por ahí fue algo del trabajo. No me acuerdo, algo me sorprendió porque pasa que como me la paso contestando preguntas y todo, me confundo de práctica unos despelotes bárbaros, pero sí me quedó el nombre. Es más, creo que te usé en un video, te usé de ejemplo, porque me había quedado dando vueltas en alguno de los videos que filmé, usé de ejemplo a algunos de los alumnos de aquí. ¿Alguna pregunta? Si no, les voy a ir pasando el programa y les voy a decir más o menos qué es lo que... Ahora te van a caer 100 preguntas de cada uno, dice. Apago la computadora y digo que me quedé sin conexión, si me llegan a llegar 100 preguntas. Podría dar algunos tips del programa, dice Iván. A Iván no lo veo en cámara, debe tener la cámara apagada. Bueno, no, del programa en general, para el primer parcial. Bueno, bien, no hay problema. Tengo un programa viejo, pero creo que me acuerdo. Bueno, yo les digo de memoria, me acuerdo todas las orillas de memoria. De la primera parte, del primer punto, cuestión central que tienen que manejar muy bien, que yo creo que lo di en la clase de Zoom pasada, es el tema de la oralidad en la justicia civil. No es difícil, de hecho es bastante fácil de dar. Se está tomando mucho, ¿por qué? Porque tiene aplicación prácticamente total en la justicia civil de la provincia de Buenos Aires. Arrancó en agosto del 2016 con algunos pocos juzgados valientes y ya se extendió prácticamente a la totalidad y de hecho en el proyecto de reforma del Código Procesal lo prevé en forma obligatoria. ¿Qué es lo que se toma de plan de oralidad? Lo que se pregunta es, ¿cómo es el trámite? Y yo creo que sí, yo lo dije en la clase pasada de Zoom. Lo que tienen que decir ustedes como primera medida es que se aplica únicamente si el proceso de conocimiento se abre a prueba. Si no, no. ¿Qué quiere decir esto? Demanda, contestación, se hacen en forma escrita. Una vez trabada la litis, si se decide apertura a prueba, recién ahí entra en juego el plan de oralidad. Entonces, lo primero que tienen que contestar es eso. Lo segundo es explicarlo. Explicar qué es la audiencia preliminar, para qué sirve, qué es la audiencia de vista de causa, para qué sirve. ¿Bien? En la bolilla 1, que las traté un programa viejo, también está creo que el tema de nulidades. Está el tema de nulidades, ustedes hacen también, porque yo estoy haciendo memoria. De nulidades lo que se pregunta es cuál es la forma de plantear una nulidad, que ustedes tienen que saber las 4 formas distintas que hay.
acción, incidente. No está, dice Maru. ¿No está nulidades en el programa? Sí, tiene que estar en la bolilla. En alguna bolilla está, y creo que está en la 1. ¿No? Está en la bolilla 2, perdón. Gracias, Maru, por la... Perfecto. Entonces, en la bolilla 1 está competencia, entonces... Yo, perdón, pero no tengo el programa acá. De competencia lo que se suele preguntar es demanda contra el Estado extranjero, el artículo 2 de la 24488. Proceso de competencia. Gracias, Maru. ¿De expediente electrónico? Sí. De expediente electrónico, lo que yo suelo preguntar mucho es notificaciones electrónicas. ¿Cuándo opera la notificación por cédula electrónica? A ver si alguno se anima a contestarla. ¿Quién se anima a contestarla? ¿Ana? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. Notificación por cédula. ¿Cuándo se notifica por cédula una cédula diligenciada en formato papel? ¿Cuándo queda notificada? Y si es igual, si la cédula fue remitida en formato electrónico. Qué bueno que ver las caras así de susto. Es bueno cuando está de este lado, ¿no? Depende si es la cédula de traslado de la demanda o si es otra. Si es la del traslado de la demanda, tiene algunos pasos que el oficial notificador tiene que cumplir. Sí, eso es verdad. Pero ¿cómo se notifica? La cédula del formato del traslado de la demanda, ¿cuándo quedas notificados del traslado de la demanda? ¿Cuándo quedas notificado? Vos demandado. Cuando la recibís. Exacto. La notificación de la cédula en formato papel, ¿cuándo es en formato papel? Incisos 1, 10 y 12 de 135, que son traslado de demanda, citación de un extraño de proceso, o la sentencia definitiva. Ustedes quedan notificados de esa resolución judicial cuando reciben la cédula en formato papel. A partir del día hábil siguiente, comienza a correr. ¿Es el micrófono, chicos? Soy yo, perdón. Está tu novio de fondo, Luciana, decirle que nos mande saludos, por lo menos. Me perdí. Eso pasa para hacer chistes. En clase presencial también me pasa muy seguido. Como digo pavadas, después me olvido que es lo que estaba diciendo. Cuando la cédula se recibe en formato papel, el plazo comienza a correr el día hábil inmediato posterior. Si ustedes reciben la cédula notificando el traslado de la demanda hoy martes, el plazo para contestarla empieza a correr a partir del miércoles. ¿Qué pasa con la cédula recibida en formato electrónico? ¿Cuándo quedan notificados? ¿Cuando les llega a la casilla de correo electrónico? Sofía se está rascando, va a dejar la materia, está así. No, se toma el principio general del criterio de ley. El día siguiente, el día de nota. Muy bien. Cuando la cédula... el chat no lo estoy viendo mucho, chicos, porque si no, no puedo ver las caras. Lo veo cada tanto. Cuando la cédula le llega a la casilla en forma electrónica, cuando es una cédula diligenciada en formato electrónico, no quedan notificados ese mismo día, sino que lo que se busca es el día de nota inmediato posterior. Si me llegó hoy la cédula, yo quedaré notificado de esa resolución judicial recién el día viernes. Y el plazo que empieza a correr arrancará el día lunes. ¿Se entiende? ¿Qué pasó entonces? Cuando se instauró el sistema de notificaciones electrónicas, se escindió el tema de notificaciones por cédulas, se escindió el tema de cuándo uno queda notificado. Si se diligenció en formato papel, es el día que recibieron la cédula en formato papel. Si se diligenció en formato electrónico, se busca el día de nota inmediato posterior. Y a partir del día hábil empieza a correr el plazo. Eso suele ser pregunta de examen. De escritos electrónicos, no me acuerdo qué preguntaba. Es bastante sencillo, pero ahora en este momento no me acuerdo qué es lo que estaba preguntando. A ver, bolilla 2 es toda la parte de notificaciones. De nulidades, lo que les decía antes, se pregunta cuál es la forma en la cual se alega una nulidad. Que la autora Arrieta me dijo que recurso no se las nombró, yo se los incorporé al final de apelación. Igual sepan que el recurso de nulidad de forma autónoma no existe. Si ustedes quieren deducir un recurso de nulidad que solamente iría contra la sentencia definitiva, lo que tienen que hacer es apelar. ¿Por qué? Porque el artículo 253 de nuestro código subsumió la nulidad dentro de la apelación. ¿Bien? Entonces, la nulidad como recurso procede contra la sentencia definitiva. Pero no se deduce recurso de nulidad, se deduce recurso de apelación y al fundarlo tendrán que alegar los motivos por los cuales esa sentencia es nula. Por ejemplo, que no hay considerandos. El juez saltó de los resultandos, que es el relato de los hechos, al fallo. Esa sentencia es nula porque carece de motivación, no está fundada. ¿Qué tendrán que hacer ustedes? Recurso de apelación. Al expresar agravios, dicen por qué es nula. ¿Bien? A ver, si es feriado el día de nota... porque esperen que voy a seguir leyendo el chat porque me perdí. Iván dice, ¿cuándo queda notificado en formato papel? El día de nota.
Si es feriado, buena pregunta, ¿qué pasa con el día de nota si es feriado? ¿Diferencia entre nación y provincia? Pregunta de examen también. Buen comentario, Iván. En provincia quedas notificado el siguiente día hábil y en nación el siguiente día de nota. Exacto, muy bien, Noelia. ¿Cuál es el principio de notificación por nota? Acá hay otra diferencia entre el código de provincia y nación. Los días de nota son siempre martes y viernes, tanto en nación como en provincia. Ahora, si alguno de esos días fuera feriado, en provincia, si me tenía que notificar por nota el martes, pero el martes fue feriado, quedo notificado el miércoles, el día hábil inmediato posterior. En nación se salta al día de nota siguiente, que sería el viernes. Ese error es muy común en la práctica, y ¿qué problema puede traer si uno le erra en eso? ¿Qué les parece? ¿Sentido común? Que empieza a correr el plazo y no estás notificado, o sea, y no te noticiaste, y el plazo empezó a correr. Exactamente, correr el riesgo de presentar el recurso que quieras extemporáneamente, porque ya te quedó firme. Porque en vez de tomar nota el viernes, tomar nota el miércoles. Entonces el plazo empezó a correr ahí, jueves, viernes, y quedan días. Entonces es muy importante distinguir la diferencia entre nación y provincia en torno a la notificación Ministerio de Ley. En la 3, en la 3 está la citación de terceros también, ¿no? Bueno, citación en garantía, lo que les dije hoy, pregunta siempre, citación en garantía, dicen, lo que yo siempre lo pregunto genérico para no hacerlos perder. Les pregunto, háblenme un poco de citación en garantía del asegurador, cuáles son las particularidades que tiene. Lo que les decía hoy temprano, es una acción directa pero no autónoma, y la aseguradora responde en la medida del seguro. Siempre se pregunta eso, siempre, ¿eh? Siempre, siempre. La bolilla 4, esta debe ser igual que el programa que tengo, que es la de demanda, me parece. Sí. Demanda, admisibilidad de la demanda, efectos de la demanda, traslado de la demanda. Traslado de la demanda, lo que decía Luciana hoy, tienen que saber bien cómo es el trámite de diligenciamiento, qué hace el oficial de notificador cuando va, si no hay nadie, si lo atiende un vecino. No se lo voy a explicar porque es largo, pero es fácil. ¿Rebeldía estaba en esa bolilla o está más tarde? No, en la 5 está. Rebeldía es otra pregunta de examen, artículo 59 del Código Procesal. Los efectos de la rebeldía. Una pregunta del tema de contestación de demanda es el artículo 354, inciso primero. ¿Qué pasa si yo no contesto la demanda? ¿Qué efectos tiene? ¿Diana? Ahí acá me tenés que agarrar el código y... ¿Cuáles son los efectos de la incontestación? Se tienen por cierto los hechos. Se tiene por cierto los hechos que el demandado alegó y por, creo que reconocía la documentación o algo así. Miren, esta pregunta se las hice a propósito porque siempre se equivocan. Ojo, ojo, ojo cuando hablan de los hechos. Porque cuando ustedes les preguntan efectos de la incontestación de la demanda, que es el 354 inciso primero, ustedes tienen que decir, tiene efectos en cuanto a los hechos, en cuanto a los documentos, en cuanto a las cartas. En cuanto a los hechos, no se los tiene por ciertos. Ojo con eso, ¿eh? Ni la incontestación de la demanda ni la rebeldía, que dicen lo mismo, es una presunción de verdad de los hechos lícitos relatados en la demanda. Es una presunción. ¿Qué quiere decir? Que hay que probarlo, ¿eh? No se los tienen por reconocidos los hechos. Sí se tienen por reconocidos los documentos y por recibidas las cartas emisivas. María Emilia creo que iba a decir algo. Si pueden, habiliten las cámaras, porque me cuesta mucho distinguir cuando hablan si no les veo la cara. Si no les molesta habilitar la cámara. Lo que pasa es que no tengo la está oscuro. María Emilia. Bueno, yo tengo prendido un velador porque tampoco tengo mucho que sacar, pero en tu caso era más o menos lo mismo, pero no se ve nada. Se ve tu mano así ahora. Tengo lejos la luz. No, que lo único que iba a decir es que el juez no está obligado a tener los hechos por exacto, por eso sabidos, y además lo que hace la no contestación de la demanda es nada más ¿cómo es? Ay, no me sale la palabra. Influir en la carga de la contestación de la demanda que tiene el demandado. Claro, por eso que se dice que... Perdón, discúlpame. No, eso, que influye en la carga que tiene el demandado de contestarla. Es decir, que lo primero que se hace, y básicamente lo único, es que el demandado pierda el plazo para contestar la demanda, pero después no pierde el resto de sus derechos procesales. Porque entonces, les repito, si les preguntan efectos de la incontestación de la demanda, ustedes tienen que decir,
se encuentra en el artículo 354, inciso primero. Tiene efectos en cuanto a los hechos, es únicamente una presunción de verdad de los hechos ilícitos relatados por el autor en la demanda. Presunción de verdad, de manera que no se los tiene por ciertos. Una presunción obviamente es fuerte, pero tendrá que estar corroborado con el resto del material probatorio. En cuanto a los documentos, sí, se los tiene por reconocidos, y en cuanto a las cartas y misivas, por recibidas. ¿Bien? Ojo con errarle en el tema de hechos, porque lo que puede parecer que es un error terminológico, decir, bueno, no dije presunción, dije que se los tiene por reconocidos, no, es un error grosero, ¿eh? Común, no se sienta mal los que pensaban que era así, porque es muy común, de hecho por eso hice la pregunta a propósito, pues sabía que era posible que la contesten mal, es un error muy común, pero no es una pavada, ¿eh? No es lo mismo que uno tenga presunción de verdad de los hechos que los tenga por ciertos, porque si uno los tiene por ciertos no hay que probar nada, ya está. El juicio terminó. ¿Se entiende? No deja de ser una presunción de verdad. Acá Iván me pregunta si se pregunta litisconsorcio. Ese debe ser el punto más feo de todo el programa para estudiar. Se suele preguntar la diferencia entre litisconsorcio facultativo y necesario. Yo siempre se los pregunto con ejemplos. No sé si lo podría preguntar en un examen virtual multiple choice. El mejor ejemplo de un litisconsorcio necesario activo, ustedes saben que el litisconsorcio puede ser activo o pasivo. Activos entre actores, pasivos entre demandados. El mejor ejemplo de un litisconsorcio necesario es, por ejemplo, un juicio de escrituración. A ver, Manuel y Maru eran una pareja, son pareja. Capaz que soy un Roberto Galán y termino formando parejas virtuales, miren. Les enseño a procesar y formo parejas virtuales. Manuel y Maru compran por boleto de compraventa un inmueble a Alan y a Sofía. También son pareja. No se llevan bien, por eso ninguno está conviviendo, están todos separados en cuarentena, menos Luciana. Entonces, compran por boleto de compraventa. Los dos contra los dos. Dos compradores, dos vendedores. Alan y Sofía son medio delincuentes, entonces cuando llega el momento de escriturar dicen, no, ni en pedo, también se lo vendía a Ana y a Noelia. Hice como 3 ventas simultáneas. Un despelote, no lo van a poder escriturar nunca. ¿Qué es lo que tendrían que hacer Maru y Manuel? Iniciar un juicio de escrituración. Ahora bien, ese juicio de escrituración va a ser un litisconsorcio necesario, tanto activo como pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que indefectiblemente los dos, la primera pareja, los dos tienen que demandar y contra los dos. No puede demandar Maru sola contra Alan y Sofía, o Maru y Manu contra Alan solo o contra Sofía solo. Es litisconsorcio necesario, activo y pasivo. Indefectiblemente tienen que estar todos. ¿Cuál sería un litisconsorcio facultativo, por ejemplo? Choque múltiple, llego a la esquina y viene, a ver, vamos a buscar otro. Lucila, ebria también, Lucila había ido a Santa. Yo de boliche no voy nunca, entonces me acuerdo los nombres por afuera por cuando voy corriendo por la costa. Bares sí, pero boliches no, ya estoy grande. Sale de Santa, Lucila viene ebria, exceso de velocidad. Agustina, Giselle, que no tiene cámara, veo la foto, viene también, y yo voy caminando y las dos me atropellan al mismo tiempo. No, que posiblemente me muera, o sea, que van a tener ese miserero los que demanden, pero bueno, supongamos que zafé. Solamente me dejaron bastante mal, pero zafé. Ahí yo estoy obligado a demandarlas a las dos, como en el caso anterior, que era un litisconsorcio activo y pasivo necesario. No. Eso es lo que se llama litisconsorcio facultativo. Yo puedo elegir a quién demando. El caso de la citada en garantía, por ejemplo, también es un litisconsorcio facultativo. Yo puedo, en el caso de demandar solamente al asegurado, puedo demandar únicamente al asegurado. No tengo por qué demandar a los dos. Si quisiera demandar a la compañía, sí tengo que demandar al asegurado. ¿Bien? ¿Por qué es facultativo? Porque yo decido a quién demando y a quién no. En los casos como en la escrituración, es necesario. Indefectiblemente tienen que demandar los dos que compraron a los dos que vendieron. ¿Bien? Esa es una diferencia en ejemplos. Eso es lo que se suele preguntar. Acumulación de pretensiones objetivas y subjetivas, no tanto. Sépanse el artículo 188 y 189. Litispendencia propia e impropia, pero no es tan común esa pregunta de examen. Bueno, a ver qué más me acuerdo. Rebeldía se toma mucho. ¿Cuándo procede la rebeldía? ¿Cuándo procede la rebeldía? ¿Qué se tiene que dar para que el juez pueda declarar la rebeldía? Que sea así bien notificado. Notificado. Ah, bueno. A ver. Tiene que estar debidamente notificado. Bien. A domicilio conocido. Eso. Bien. ¿Qué más? Que no se presente o deje de comparecer y a pedido de parte. Bien. Entonces, ¿cuántos requisitos? Debidamente citado, bien. Que no compareciere,
a pedido de parte, ¿y cuál más me estoy olvidando? Abandonar el proceso. Que si comparece desaparezca. Sí. Eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que se pregunta en rebeldía? ¿Cuáles son los recaudos para la procedencia en rebeldía? Pregunta 1. Y la segunda pregunta, que es la que suelen caer, es, ¿puede ser declarado rebelde el actor? Todos dicen que no. ¿Por qué? Pues se entiende que el actor generalmente no abandona el proceso. Ahora, la respuesta correcta, que es la que dice, creo que Luciana, porque me marca el recuadro, es sí. ¿Cuándo podría ser declarado rebelde el actor? Cuando haga abandono del proceso. ¿Bien? Entonces, de rebeldía, ¿qué tienen que saber? Los requisitos que se tienen que dar, los supuestos, y si el actor puede ser declarado rebelde, sí, en el caso de abandono del proceso. Nunca podría ser declarado rebelde por no comparecer, porque fue el que interpuso la demanda. ¿Se entiende? Yo no vi nunca una declaración de rebeldía de un actor, pero bueno, se puede dar por abandono del proceso. Bueno, los efectos que produce la rebeldía. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? Sí. ¿Se puede dar la rebeldía si el actor no contesta la reconvención, por ejemplo? En ese caso, no. No. ¿La puede pedir el demandado? No. Ah, bueno. Porque en realidad compareció al proceso. No contestó la rebeldía. Es una carga, no es una obligación contestar la reconvención, perdón. Es una carga, no una obligación contestar la reconvención. Yo no la contesté, pero comparecí al proceso. Es más, perdón, me da pie para algo bueno. Si el demandado se presentara y no contestara la demanda, no puede ser declarado rebelde, porque se presentó. ¿Se entiende? No es supuesto de la declaración de rebeldía que el demandado no conteste la demanda, es que no comparezca. Uno puede, cuando ustedes lo demandan en un juicio, pueden tomar diferentes alternativas: presentarse y contestar, presentarse y allanarse, o presentarse y no hacer nada. Si ustedes se presentaran y no hicieran nada, no pueden ser declarados rebeldes. ¿Bien? Por eso, en el caso que decía Novelia, el actor no podría ser declarado rebelde. ¿Por qué? Porque él se presentó, no quiso contestar la reconvención, porque entendió que era tan burdo lo que había planteado Agostina Pagela, que para qué me va a estar en contestar la reconvención si yo sé que es una pavada. ¿Bien? Iván había dicho en caso de abandono. Una consulta. Sí. Ay, no sé quién está preguntando. Yo, Lucila. Sí. Lucila. El código dice, bueno, en la parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciera durante el plazo de la citación, y dice, o abandonar el juicio después de haber comparecido será declarado en rebeldía a pedido de la otra. Exacto. El abandono, por eso, la primera es debidamente citado, no comparece, no se presenta. ¿Bien? La segunda es, se presentó, pero después abandonó el proceso. Ese es el segundo supuesto de rebeldía. El de abandono del proceso prácticamente nunca se da, casi nunca. Yo no me acuerdo de haberlo visto nunca. Pero sepan eso. Y lo importante también que tienen que saber de la rebeldía es los efectos que acarrea. ¿Cuáles son los efectos que acarrea? En realidad afecta al imperativo del propio interés, quedás mal posicionado en el proceso. Presunción de verdad de los hechos lícitos relatados en la demanda, al igual que el 354 inciso primero, pero a su vez, la particularidad que tiene la rebeldía es en materia de notificaciones. ¿Qué pasa en materia de notificaciones si uno es declarado rebelde? No hay vas a notificar. Luciana. Te notificas siempre. Se quedó muda, Luciana. No se escuchó nada. ¿Se escuchó? Yo no escuché. No. Que vas a quedar siempre notificado por Ministerio de Ley. Sí, exactamente, lo mismo que puso Antonella ahí en el chat. ¿Qué pasa con notificaciones? Cuando uno es declarado en rebeldía, las sucesivas notificaciones que deberían practicarse por cédula van a ser en el juzgado, ¿no? Van a ser en los estrados de juzgado por el Ministerio de Ley. Salvo, ¿cuál? Dos. La sentencia. La sentencia. La sentencia. No sé ni quién está contestando. Lucila. El que... No, Luciana. La sentencia y el que declara la rebeldía, que va a ser notificado por cédula. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la declaración de rebeldía? A partir de la declaración de rebeldía, todas las sucesivas providencias, resoluciones judiciales, que debieran notificarse por cédula, se le van a notificar en los estrados del juzgado. Salvo dos. La propia declaración de rebeldía, que deberá notificarse por cédula, y la sentencia definitiva, que también se deberá notificar por cédula. Hay alguna discusión doctrinaria en torno a la concesión de medida cautelar, porque el 198 prevé que se notifique por cédula. Pero lo que tienen que saber ustedes, eso bórrenselo, sépanlo para cuando ejerzan, es que la declaración de rebeldía en torno a las notificaciones
lo que hace es que, a partir de ahí, las sucesivas resoluciones que deberían notificarse por cédula se van a notificar en los estrados del juzgado, salvo la propia declaración de rebeldía, que se notifica por cédula, y la sentencia definitiva, que también se va a notificar por cédula. ¿Bien? ¿Qué más? De las bolillas de prueba. De las bolillas de prueba, lo que se pregunta, bueno, plan de oralidad, que también estaba en la 1. El plan de oralidad está muy de moda ahora en la toma de exámenes. De cada uno de los medios probatorios, siempre se preguntan los supuestos de caducidad objetiva. Siempre. Luciana asiente, porque alguna vez le hemos preguntado por ahí. Los supuestos de caducidad objetiva. Y también, una pregunta que a mí me gusta hacer, porque me parece que es importante ahora y también importante para la práctica, es la diferencia entre negligencia y caducidad probatoria. Yo no me acuerdo si también la dije, yo suelo hago esto siempre, me voy para el tema de los demás, siempre lo hago, soy bastante responsable. Lo que tienen que hacer ustedes es diferenciar bien las diferencias, las distinciones entre un supuesto y el otro. Los dos, tanto la negligencia como la caducidad, son las formas de hacerle perder a la contraria la posibilidad de producir un medio probatorio. Bien, tanto la negligencia como la caducidad. Pero hay varias diferencias. Primera, la resolución judicial que resuelve, valga la redundancia, una negligencia probatoria es una interlocutoria. Como interlocutoria, el pedido de negligencia se tiene que sustanciar con la contraria. Yo digo que Sofía fue negligente en la producción de una prueba confesional. ¿Qué es lo que hace el juez? Corre traslado de una negligencia por nota por 5 días. Sofía podrá contestar o no, y el juez resuelve por interlocutoria. Bien, la negligencia se sustancia y se resuelve por interlocutoria. La caducidad probatoria no se sustancia, yo pido, el juez resuelve, y resuelve por medio de una providencia simple. ¿Bien? La diferencia. Segunda diferencia, las negligencias probatorias son para todos aquellos supuestos en el cual la parte contraria, fue decidiosa en la producción de medios probatorios, y eso impide arribar a una sentencia. De manera que, para uno pedir la negligencia probatoria, indefectiblemente no debe tener pruebas pendientes de producción. ¿Por qué? Porque si yo digo que Sebastián es el que tiene los problemas de conexión, pobre, que siempre manda los... Yo también tengo problemas, Sebastián, muchísimos, hay unos despelotes me estoy haciendo para subir los videos. Ayer me agarró un ataque, a la 1 de la mañana me dormí. Si yo tuviera pruebas pendientes de producción, yo actor, Sebastián, me metí el pulgar, bien. Si yo tuviera pruebas pendientes de producción, y Sebastián fuera decidioso también en la producción de pruebas, yo no podría alegar la negligencia. ¿Por qué? Porque la desidia es imputable a los dos. Para que proceda la negligencia probatoria, quien la acusa, se llama acuse de negligencia, quien la pide, no tiene que tener ningún medio probatorio pendiente. ¿Por qué? Porque si no, la demora, el alongamiento injustificado, sería culpa de los dos, no de Sebastián solo, sino de Patricio también. ¿Bien? Entonces, para que proceda la negligencia, la parte que lo acusa no puede tener medios pendientes de producción. Si los tuviera, tendría que desistirlos y acusar la negligencia. ¿Bien? Como contrapartida, en los supuestos de caducidad probatoria, esto no importa. Yo puedo tener todas mis pruebas pendientes y igual pedirle la caducidad de una prueba a Sebastián. Lo que debe tomar en cuenta es que se den específicamente los recaudos previstos por el código en cada medio probatorio. Por ejemplo, ¿cuál es el supuesto de caducidad en la prueba pericial? Que no se haya abonado el depósito. ¿Cómo era? Sí, no lo estudié. El anticipo de gastos. Exacto. Si no se integrara, ustedes cuando piden una prueba pericial, el perito tiene la facultad, si tiene que hacer algún gasto, por ejemplo, imprimir, papelería, nafta, si es una pericia, por ejemplo, en Miramar, puede pedir lo que se llama anticipo para gastos. No son honorarios, sino son los gastos que le va a irrogar la realización de una pericia. Si el juez lo pidiera, si el perito lo pidiera y el juez lo concede, va a intimar a las partes, o a la parte, si le ofrece una sola, a que integre ese anticipo para gastos. Si la parte no lo integrara en el plazo de 5 días de notificar esa resolución, ese es un supuesto de caducidad, el único previsto en pericial. La no integración en plazo del anticipo para gastos. De manera que, si yo tuviera todos los medios probatorios míos, yo actor, pendientes de producción, pero Luciana ofreció una prueba pericial médica, el perito, yo no la ofrecí, el perito pidió anticipo para gastos, el juez se lo concedió, la intimó a Luciana que lo deposite y no lo hace, yo aunque tenga todas las pruebas pendientes, puedo pedir la caducidad igual. ¿Bien? ¿Se entiende? Diferencia entre negligencia y caducidad es tema de examen. No es difícil,
No, pero yo lo que recomiendo siempre es que se hagan un cuadro y vayan comparando uno y otro. Una se sustancia, la otra no, una se resuelve como interlocutoria, la caducidad no, uno no puede tener pruebas pendientes, en la otra no importa. Una es para supuestos genéricos, la otra son supuestos taxativos, expresamente previstos en el Código Procesal. Si no se da específicamente cada uno de esos recaudos, no se puede pedir la caducidad de la prueba. Podremos pedir la negligencia, pero no la caducidad. ¿Bien? Antonella creo que iba a hacer una pregunta, ¿no? ¿O no? No, ya está. No, ya está, iba a responderla el anticipo de peritos. Ah, perdón, mala mía. ¿Qué más? A ver, déjenme que me acuerde. ¿Qué más hay? Resoluciones judiciales. De resoluciones judiciales, caducidad de instancia. Estoy tratando, no me acuerdo muy bien el programa, por eso estoy memorizando, tratando de hacer memoria cuando las he dado. Caducidad de instancia se pregunta, diferencia entre nación y provincia. ¿Cuál es la diferencia más importante entre caducidad de instancia entre nación y provincia? Que los precios y el autor Arrieta están muy buenos los que hizo, ¿no? Y creo que ahora se grabó también. Manuel me está mirando con una cara como diciendo, Dios, que no me la pregunte Gropo, pues me muero. Que en provincia se intima que realice un acto procesal útil y en nación no. Ya, ahí va el pulgar para vos, Manuel. Exacto. Esto es importantísimo, ¿eh? ¿Qué pasa con la caducidad de instancia? Antes eran iguales, provincia y nación, pero después se modificó. ¿Qué pasa? Si pasa el plazo de inactividad para la parte actora de impulsar el proceso, y en nación viene la demandada y le acusa la caducidad de instancia, el juez resuelve directamente. ¿Bien? Pasó el plazo determinado, 3.15 creo que es el Código Procesal, los diferentes plazos, y la parte actora no impulsó el procedimiento. Tenía la carga de impulsarlo y no lo hizo. Si en nación el demandado viene y le pide la caducidad de instancia, el juez resuelve directamente. En cambio, en provincia tienen un changüí. ¿Por qué? Porque en provincia, si pasa esto, el actor fue decidioso, no impulsó el proceso, se acusa, vendrá Manuel, me acusará la caducidad de instancia, pero el juez lo que hace es intimarme a mi actor para que en el plazo de 5 días haga actividad procesal útil, es decir, impulse el proceso. Si yo no lo hago, me declarará la caducidad de instancia. Si lo hago, el proceso continúa. Ahora bien, ¿qué pasa si me intiman en provincia, deduzco, hago actividad procesal útil y después vuelvo a ser inactivo? Y vuelve Manuel, que tiene unas ganas de meterme un tiro en la frente, y me acusa de nuevo la caducidad de instancia. ¿Qué pasa acá? Ahí ya se declara directamente. No te avisa. Exactamente. Ahí se resuelve. Exactamente. Ojo, porque esta diferencia es sustancial. Para ustedes que van a ser abogados, el tema de la caducidad de instancia, si litigan en nación, es importantísimo. Porque si ustedes le llegan a declarar la caducidad de instancia, es un juicio de mala praxis. Porque es culpa del abogado no haberlo impulsado. ¿Bien? Entonces sepan que el tema de la intimación previa, que en provincia está, en nación no, es una diferencia importantísima. En provincia sería un changüí, por eso hay pocas caducidades de instancia en provincia, porque uno se supone, si el actor, el abogado del actor es medianamente diligente, si ya una vez fui decidioso y mantuve el proceso inactivo, y vino Manuel Pícaro, me pidió la caducidad de instancia, me intimaron y ya produje actividad procesal útil, no voy a volver a ser decidioso porque él me está esperando con el tenedor y el cuchillo. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más está en la abolición? Ah, los modos anormales de terminación de proceso. Modos anormales de determinación del proceso. Desistimiento. Desistimiento de la acción. ¿Cuándo se puede desistir? ¿Cuándo se necesita consentimiento del demandado para desistir de la acción? ¿Del derecho? Depende si se notificó o no la demanda. Depende si está notificado o no la demanda. Antes de notificar no, después sí. Mira, Luciana, estás para rendir ahora. ¿Te crees que te tome el examen por suma delante de tus compañeros? Eso tiene que ver por el principio de bilateralidad, para respetarlo. Exactamente. ¿Qué pasa con el desistimiento? Que Antonella había hecho del derecho. Ustedes cuando desisten pueden desistir de la acción, es decir, yo desisto de esta demanda, pero mientras no me haya prescripto el plazo, por ejemplo, un accidente de tránsito son 3 años. Yo interpongo la demanda a los 6 meses. ¿Puedo desistir de la acción? Sí. Y después podré interponer una nueva, siempre y cuando esté dentro de estos 3 años. Eso es desistimiento de la acción. Como contrapartida está lo que se llama desistimiento del derecho. Directamente yo desisto de este proceso y digo, miren, no tengo derecho en este juicio de accidente de tránsito. Entonces no podré volver a reeditarlo en un proceso posterior. ¿Bien? Son las dos formas de desistir, de acción y del derecho. Desistimiento del derecho, que es el que hablaba Antonella,
se puede pedir siempre y no se necesita el consentimiento del demandado. No se necesita. En el caso del desistimiento de la acción hay que distinguir. Si no se notificó el traslado de la demanda, el actor puede desistir y el juez lo tendrá por desistido de la acción. Ahora, si ya se notificó el traslado de la demanda, tendrá que correrle un traslado al demandado y el demandado podrá o no oponerse. Si no se opone, se tiene por desistir de la acción, y si se opone, el juicio tiene que seguir adelante. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué el demandado se opondría a que el actor desista de la acción? Si yo le hice el juicio de accidente de tránsito a... ya no me acuerdo, son todas tantos ebrios que me han atropellado que ya no me acuerdo ni quiénes puse. Si Diana... Porque te avivaste y... A ver, sí. Decilo, Lucila. Porque si querés desistir del proceso, de la acción, porque te avivaste y podés poner otras pruebas que no podés, desistís y después la haces en un juicio posterior. Entonces al demandado no va a querer, entonces se opone a que vos desistas de la acción. Exacto. ¿Qué pasa? No suele darse mucho en la práctica, pero podría suceder. Yo interpongo la demanda contra Diana y contra Luciana, no sé, contra todos los que me atropellaron. Me dejaron muy mal después de esta clase, chicos. No voy a poder caminar. Lo bueno, como estamos en cuarentena, tampoco podría salir, así que no me afecta tanto. El problema va a ser después. ¿Qué pasa? Yo interpongo la demanda y no me busqué un buen abogado. Lo contraté a Franco, que se había copiado en casi todas las materias. No es muy buen abogado. Entonces Franco demanda por 10.000 pesos y se olvida de pedir incapacidad. Y yo me quedé sin las dos piernas. Estoy sentado, ni siquiera me puedo parar. Y se olvida de pedir incapacidad. Entonces, ¿qué hacen? Se corre el traslado de la demanda, se le notifica a Diana y a Luciana. Ellas se presentan y contestan la demanda. Y yo digo, no, me quiero morir. Franco se olvidó de pedir la incapacidad. ¿Por qué no lo contraté a Alan, que era un pibe estudioso, nos organizaba las clases por Zoom, era mucho más dedicado que el otro vago? ¿Por qué no lo contraté a Alan? Encima te cobraba más barato. ¿Y qué? Encima te cobraba más barato. Y encima, claro, encima no me cobraban horarios a la demanda y a mí no me hacía pacto contra litis, nada. Bueno, voy a desistir y la voy a hacer bien y voy a pedir incapacidad sobreviniente, que era lo más jugoso de la sentencia, porque había quedado inválido. En ese caso, vendrán las chicas y dirán, no te dejo desistir. ¿Por qué? Porque yo probablemente voy a perder este proceso, porque efectivamente estábamos ebrias las dos, habíamos salido esta tarde, habíamos consumido otras cosas, te atropellamos, y sé que el juicio lo voy a perder, pero prefiero perder 10.000 pesos que si me reeditás en un proceso posterior y me pedís 1 millón. ¿Se entiende? Entonces, les reitero, esto fue un ejemplo, siempre doy ejemplos burdos para que se los acuerden. Además, porque me causa gracia hablar así. El desistimiento de la acción no requiere el consentimiento de la contraria si fue antes de la notificación del traslado de la demanda. Si se pide posteriormente, se sustanciará y la contraria podrá o no oponerse. Si se opone, el juicio sigue adelante. Si no se opone, queda por desistido. Como contrapartida, les reitero, el desistimiento del derecho no requiere el consentimiento. ¿Y por qué no requiere el consentimiento? Sentido común. Porque no puede iniciar otro proceso. Porque no va a poder. Porque no vas a poder iniciar otro proceso. Muy bien. El mismo hecho. Exactamente, porque ese daños y perjuicios por accidente de tránsito no lo voy a poder volver a iniciar. Yo desisto del derecho, ya está. Zafaron las chicas. Pueden seguir saliendo y manejando y atropellando gente. Siempre y cuando esa gente que atropella lo contrata. Una consulta. Sí, no sé quién está hablando. Sí, cuando desistís del proceso, con respecto a la prueba producida, ¿cómo puedo volver a presentar en un juicio posterior? ¿Puedo utilizarla, la prueba producida? Sí, lo que tendrías que hacer es ofrecer el expediente como prueba instrumental, se llama eso. Vas a ofrecer prueba como prueba instrumental. Ahora, si esa prueba no fue bilateralizada, la parte contraria podrá oponerse y podrá hacer cuestiones. Si ya prueba fue producida con contralor de la contraria, vos podés ofrecer se llama, cuando vienen los diferentes tipos de medios probatorios, hay uno que se llama prueba instrumental. La prueba instrumental es cuando ofrecen causas, por ejemplo una causa penal, o en este caso un proceso anterior que fue desistida de la acción, pero que se produjeron algunas pruebas que las considero válidas para introducir en este nuevo proceso. Sí, se puede. Se introducen como prueba instrumental. Hoy le decía a Alan cuando recién nos conectamos, le digo, espero que la clase hoy sea un poco más corta que la anterior porque estoy muerto de sueño y creo que es más larga que la anterior, ¿no? Eso pasa porque Gropo habla mucho. Ya estaría igual, ¿o no? Ya te aburriste, Luciano, o tu novio quiere comer, eso es más probable. No, yo quiero comer. No, sí, por mí sigan haciendo preguntas, no tengo drama. Si los que se quieren ir desconectando, háganlo también, no pasa nada. No me entero, aparte. Franco, ¿vos querías preguntar algo? No, perdón, pensé que levantabas la mano. Esos puntos que les dije, no tengo un programa a mano, pero esas cosas que les dije recién se preguntan sí o sí. Algunas de las preguntas que les dije recién seguro va a ser materia de examen.
El primer parcial siempre es hasta la bolilla 9 inclusive. Lo que están viendo ahora conmigo es para el segundo parcial. Desde ya les digo que recursos ordinarios es un tema importante. De hecho, de este segundo parcial me tocaron quizás las dos peores bolillas. No peores por el tema, porque son entretenidos, pero son las dos que más preguntas sacan. Sobre todo la 15, que es la de juicio ejecutivo, que es larguísima, y suelen salir muchas preguntas de examen de ahí. Principio Iuria Curia Novit. ¿Qué es? Y sus excepciones. No, eso no se toma. El principio de Iuria Novit Curia es que el juez conoce el derecho. La única... Esto no se toma, pero para que lo sepan, es el principio, Iuria Novit Curia es el principio de que el juez conoce el derecho. Por ende, el derecho ustedes lo pueden alegar o no, y el juez lo tiene que conocer, y el derecho no se prueba. La excepción es... ¿no? Claro, la excepción es si ustedes ofrecen, si ustedes alegan un derecho extranjero. En el caso de que ustedes alegaran que se aplica una norma de derecho extranjero, en ese caso se debe probar. Es una excepción al principio de que el juez conoce el derecho, al principio Iuria Novit Curia. Si no, se entiende. Por más que ustedes aleguen mal la norma, si hay un accidente de tránsito, que es el 1757 y 1759 del Código Civil y Comercial, y ustedes ponen el 1113 del Código Viejo, no importa. ¿Por qué? Porque el juez conoce el derecho y sabe, o debería saber, qué norma se debe aplicar. La excepción es... no estaba leyendo el chat de Sebastián, perdón, Sebastián, te estoy leyendo ahora. La excepción es si se alega una norma de derecho extranjero. En ese caso, es una excepción a este principio y la parte que lo alega deberá aprobarlo. Leandro me dice, ¿se podrá hacer un simulacro de examen múltiple choice y verdadero y falso como hicimos con la doctora Arrieta para las unidades de prueba? Bueno, lo voy a plantear. Les digo, lo que hizo la doctora Arrieta en torno a la 9 fue porque lo consensuamos. Como cuando nosotros dimos las primeras bolillas, pensábamos que íbamos a tomar en forma oral, o creíamos que era la primera posibilidad, no se nos ocurrió hacerlo. Como ahora ya estamos avisorando la posibilidad, tomamos la bolilla que estaba en curso, que era la de Nancy, la de la doctora Arrieta, y hicimos ese simulacro. Yo no sé si van a querer hacer simulacro de todas las bolillas, los demás profesores, porque ustedes imagínense que todas las preguntas que les hizo la doctora ahí en Arrieta, en el simulacro que hicieron el otro día, probablemente no están en el examen. Si nosotros hacemos de todas las bolillas, nos resta preguntas para después poder hacerlas en un eventual parcial o recuperatorio. A mí no me molesta, lo voy a plantear, pero no les puedo asegurar de que se haga de todas las bolillas de prueba, porque, ya les digo, eso restaría la posibilidad después de utilizar esas preguntas en un futuro parcial o recuperatorio. Igual ya les digo, no hay nada definido, ¿eh? Lo único definido sí o sí son las fechas. 18 de junio y no me acuerdo la otra. El 18 de junio es el primer parcial. Obviamente tampoco se sabe... Perdón, obviamente tampoco sabe la cantidad de preguntas ni el tiempo, porque a mí el tiempo me pareció poco. En el simulacro que hicimos nada más tuvimos 15 minutos para 10 y como ahí muy jugado. Mira, en materia de tiempo hay varias alternativas. Algunos creo que concursal, por ejemplo, va a ser, les aparece la pregunta 1, tienen 3 minutos y automáticamente contesten o no, les pasa la 2, 3 minutos, la 3, así. Ese es un sistema que anda dando vueltas. El otro, que es por ejemplo el que uso yo cuando rindo para la escuela judicial, que es la escuela para ser jueces, te dan una determinada cantidad de preguntas, 30 o 50 preguntas, y te dan 3 horas. A las 3 horas se cierra el examen. Si vos no lo entregaste, quedás afuera. Si lo entregaste, se corrige automáticamente. Son varios los supuestos. La verdad que ninguno de nosotros tomó nunca un examen virtual, entonces estamos analizando alternativas. Yo estoy más proclive a la que estoy haciendo en la escuela judicial, que es dar un tiempo de 1 hora y media, no sé, un tiempo prudente, calculando 3-4 minutos por pregunta, y que ustedes puedan contestar todas ahí y después enviar el examen. El de concursal es una buena forma de evaluar, pero para mí es bastante complicado, porque si se llegan a poner nerviosos van a empezar a caer pregunta por pregunta, entonces no lo sé. Lo que pasó con concursal, yo la estoy haciendo, por ejemplo, y pasó que no se cargó rápido la evaluación, digamos, y teníamos 15 minutos. Cuando entraba ya te decía tiempo restante 7 minutos. Claro, eso sí. Y eso es una locura. Bueno, claro. A mí una de las cosas que me da miedo de este examen es que pasa una cosa así. O que lo mismo, porque también hay una realidad, hay muchos temas de imposibilidades tecnológicas que nosotros no podemos probarlo. Por ejemplo, ustedes están en el examen y se les corta el internet, y se les cae el sistema. Y por más que ustedes lo lean, claro, y yo no sé si tampoco un profesor, porque no podemos saber si es verdad o no, o si lo cortaron a propósito. Es muy complejo el tema de evaluar en forma virtual, o mismo, que también lo decíamos, si evaluáramos vía Zoom, y a mí se me corta el sistema, a mi profesor. Y cuando vuelvo, 10 minutos después, Sofía tuvo tiempo para ir a leer la pregunta y se la sabe perfecto. ¿Qué hago? ¿Sostengo la pregunta que le hice o le hago una nueva? Digamos, es complicado, entonces estamos analizando, ya les digo, mañana hay una capacitación en la cual nos van a decir, espero, nos van a brindar herramientas. A mí, que es la que ya implementé en varios exámenes que di para lo que les digo de la escuela judicial, fue la de dar un tiempo prudente
que tengan toda la lista de preguntas y ustedes contesten si quieren. Si la 1 tienen dudas, vayan contestando las de abajo y después vuelvan. A mí me parece que es una opción bastante razonable, porque tiene en cuenta los nervios del alumno para responder, y tampoco es que les deje un tiempo tan largo para que puedan ir a consultar bibliografía. Porque ya les digo, a mí en la escuela judicial, 1 o 2 preguntas podrás consultar la bibliografía, todas no, porque no llegás a contestar, pues son tantas preguntas que no puedes ir a contar una por una y a ver los libros. A lo sumo 1 o 2 podrás. Entonces, Igual 30 o 40 no son muchas. Un examen fueron 50. Y era difícil. Bueno, pero para este caso. 10, por ejemplo. No, supongo que van a ser 20. Deberían andar 15, 20. Pero ya les digo, no lo sé, porque no lo definimos todavía.